llegó a mi vida, todo cambió. Le dio un rumbo nuevo a mi corazón. Cambió toda tristeza en alegría. Por gozo cambió el dolor. Cuando Él llegó a mi vida, de todo en mí. Dios les bendiga en este día. Sean bienvenidos una vez más a este segmento Cuando Él llegó a mi vida. En el día de hoy tenemos un testimonio que sabemos impactará su vida. Se trata de un joven que siendo un niño quedó huérfano, pero no vamos a contarlo completo, sino vamos a dejar que él y su familia cuenten el paso que ocurrió en su vida cuando llegó Cristo Jesús a su vida. Antes de ir al testimonio, vamos a adorar a Dios, vamos a exaltarlo por su grandeza y vamos a reconocerlo como nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Salvador. Volvemos en breve. Amemos a Dios. Cuando Él llegó a mi vida, de todo en mí, sentí que algo nuevo empezó a vivir. Y ahora ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y ahora soy feliz. En esta hora y a donde estás, únete con tu familia y adoremos juntos al Señor. Ríos de agua viva, hoy fluyen aquí. Espíritu Santo, ven obra en mí. Ríos de agua viva, hoy fluyen aquí. Espíritu Santo, ven obra en mí. Tu poder transforma y tu amor satisface. Tu presencia está en todo lugar, está aquí. Te podemos sentir, Espíritu, queremos sentir, Espíritu. Haz de nuestras vidas un altar de adoración. Te podemos sentir, Espíritu, queremos sentir, Espíritu. Haz de nuestras vidas un altar de adoración. Dios de agua viva, hoy fluyen aquí. Espíritu Santo, ven obra en mí. Tu poder transforma y tu amor satisface. Tu presencia está en todo lugar, está aquí. Te podemos sentir, Espíritu, queremos sentir, Espíritu. Haz de nuestras vidas un altar de adoración. Te podemos sentir, Espíritu, queremos sentir, Espíritu. Haz de nuestras vidas un altar de adoración. Haz un altar de adoración
En este día tenemos con nosotros la familia Veras Zapata, Francis, Daisy, Coral, Ámbar, bienvenidos a este segmento Cuando llegó a mi vida. Cuando Cristo Jesús llegó a la vida de ustedes, llegó a nuestra vida, trajo transformación. Yo quiero saber, Francis, vamos a hablar primeramente con Francis, que es el sacerdote de esta hermosa familia. ¿Qué ocurría en tu vida? ¿Cuál fue, cómo fue tu niñez? ¿Cómo fue todo el desarrollo de tu vida? Dios le bendiga primeramente. Mi vida en la familia de parte de mi padre, porque yo soy hijo único de parte de mi madre, eran 7 hijos y la vida era un poquito difícil, ya que yo no me crié con mi padre, sino mis primeros años de vida me estuve criando con mi abuela, porque mi madre murió cuando yo iba a cumplir como 1 año de edad. Mi madre murió, entonces mi abuela, la madre de mi mamá, fue que se ocupó de mi crianza desde ese momento. Entonces, al paso del tiempo, ya cuando yo tenía como 7 años, mi abuela muere también de un infarto. Y entonces ahí ya quedo de manera que tengo que caer en manos de mi padre. Okay. Mi padre entonces ahí se ocupa de mí, va y me busca y luego empiezo a vivir con mi padre. En ese momento, mi padre se muda de Higüey hacia un campo que le dicen El Salado de Higüey. Luego vuelve otra vez y se muda para acá, para San Pedro de Macorís. Ya entre ese transcurso de tiempo, ya yo tenía como 9 años más o menos. Okay. Cuando llego aquí a San Pedro de Macorís. Aquí empiezo ya a ir creciendo. Luego mi padre decide irse nuevamente para Higüey a vivir. Y yo me quedo con un tío mío aquí. Okay. Entonces ahí es que ya comienzo a quedarme a vivir aquí con mi tío, comienza una nueva vida conmigo, desde luego, porque ya tengo otra costumbre, vengo con otra crianza. Exacto. De mi padre y me estoy criando aquí con mi tío. Entonces empiezo aquí a estudiar y eso, me apuntan en la escuela y luego empecé a salir con amiguitos y eso, ya grandecito. Prácticamente el tío mío no podía estar 24 horas. No había una supervisión de un adulto diariamente, estarme vigilando, sino que yo me escapaba. Okay. Me iba con los amiguitos a andar y para arriba y para abajo, hasta que fui creciendo en el transcurso del tiempo y conozco la droga. Empecé a fumar hierba, empecé con eso y hasta que luego conozco la cocaína, empiezo a usar cocaína y fue un paso completamente difícil para mí. A una corta edad, joven, empiezo a consumir drogas hasta que ya estando un adolescente, ya estaba que no podía vivir sin eso. Okay. Luego por un tiempo me tuve un momento más tranquilo, me calmé, pero volví otra vez y seguí otra vez en las drogas. Tuve un problemita, caí preso, producto de eso mismo. Y entonces ahí duré como 1 año y pico, largo, y ahí fue que entonces de verdad cuando salí vine con más fuerza otra vez. Caíste más profundo. Más profundo. Entonces ya era algo insoportable, de una manera que luego me caso y seguía eso afectando mi vida. Yo por un tiempo me detenía, pero volvía y otra vez, y cuando no lo hacía oculto. Yo trabajaba, tenía mi negocio, mi peluquería, pero siempre trabajaba, pero siempre consumía y pensaba que estaba controlando el sistema, pero como quiera, la droga toma posesión de la persona, de quienes la usan, hasta que llega un límite que ya la persona no puede dominar ninguno de sus actos.
porque ya la droga lo controla completamente y se hace algo tan profundo en la vida de uno que es como si tú tuvieras sed de tomar agua y va ansioso a la nevera. Así es, así actúa la droga. Así actúa. Es algo que te hace depender cada vez más O sea, eras dependiente. Dependiente completamente de la droga, dependiente completamente. Yo me imagino que esta situación traía dificultad en el hogar de ustedes, Daisy. Más o menos, ¿qué tipo de situaciones manejaban ustedes en su hogar y tú como en tu condición de esposa de Francis? ¿Cómo era la vida de ustedes en su matrimonio? Dios le bendiga primeramente. No éramos felices, aparentábamos ser felices, pero realmente nuestra vida estaba un desastre como matrimonio. Francis salía del negocio, salía a compartir con amigos, venía demasiado tarde, yo no dormía, esperando que él llegara. Esto me llevó a sufrir de gastritis, al no dormir. Mis hijas pequeñas notaban la ausencia de su padre y fue bastante duro el proceso. Francis, ¿cómo es ese momento en que tú te das cuenta de que tu vida no puede seguir de esa forma? Cuando tú dices, espérate, algo fuerte está pasando aquí y yo no puedo seguir transitando por este camino. ¿Qué ocurrió? Bueno, ya lo último me estaba ya molestando, ya cuando yo me drogaba, ya me sentía mal, me deprimía, me daba depresión y ya lo último yo mismo quería salir de ahí, pero es como le digo, no, uno en ese momento, el que está en ese camino de las drogas, no encuentra la forma a veces de él mismo salirse de eso. ¿Ustedes intentaron ir a algún tipo de lugar, buscar algún tipo de solución para esa situación que les estaba quejando? Sí, claro. Si mi esposa misma me llevó a un sitio, a un centro de rehabilitación, habló conmigo, me puse de acuerdo, le dije que sí, me llevó, pero ellos me dieron, ese día hablaron conmigo como una terapia, pero realmente no me internaron. Okay. Ni yo tampoco quería internarme porque yo no quería quedarme ahí. Okay. Eso fue un hogar de Hogares Crea, para algo restauración. Así, para restauración. Pero yo no quise quedarme y volví a la casa y ese mismo día ya yo tenía ansiedad, o sea, necesitaba eso y consumí otra vez. ¿Qué pasa? Que en el 2007, en el año 2007, para un mes de Semana Santa, de marzo, abril, por ahí, un domingo, un sábado primero, a mí me dio una sobredosis. Estaba consumiendo ese día y me dio una sobredosis que perdí el conocimiento como por unos 20 minutos y me vi muy mal, muy grave, una condición muy mal y la cual desde ese momento decidí que ya mi vida, yo tenía que salir de eso. Entré en una depresión profunda. Al otro día, cuando yo me iba a levantar, la esposa mía me dice, ¿para dónde tú vas? Digo, no, yo voy para el trabajo, yo tengo que irme a trabajar porque yo no recordaba nada de lo que había pasado. Yo no recordaba nada. Entonces cuando ella me presenta la ropa y ella me enseña la ropa que yo tenía esa noche puesta, la ropa estaba llena de sangre. El poloché que yo tenía estaba lleno de sangre porque se me rompieron los vasos capilares de la nariz, empecé a sangrar. Vuelto toda la ropa llena de sangre, manchada. Cuando yo vi eso yo me puse a llorar porque yo no entendía lo que estaba pasando, no me recordaba, no acordaba nada. Entonces, luego en la tarde yo salgo de la casa y recuerdo que salí, que no encontraba qué hacer, quería estar solo, tenía una depresión que me estaba matando y estaba llorando. Quería como salir de todo esto. Y cuando decido, quería coger hacia el malecón y lo que hago es que doblo a la izquierda, yo vengo subiendo en la Antonio Molano para arriba y cojo toda la acera y ahí estaba la iglesia. Gloria a Dios. Esta iglesia, para la gloria de Dios, Casa de Buenas Nuevas, en esos eran sus principios cuando la iglesia estaba comenzando y yo decido entrar a la iglesia. Entro sin nadie decirme entra ni nada. Yo alcancé a ver
la silla blanca y me sentí con paz cuando entré a ese sitio. Entré y me senté ahí. Y cuando estaban predicando, yo sentía que lo que estaban diciendo venía dirigido hacia mí. Todas esas palabras eran como que estaban hablando conmigo. Y yo, wow, no me podía contener. Entonces empecé a llorar ahí mismo en la iglesia. Empecé a llorar, era como si me estuviera, como que estuviera vaciándome. Cada vez que yo lloraba, era como si fuera una limpieza de adentro hacia afuera. Gloria a Dios. Y en ese momento recuerdo que cuando me paré, sin nadie decirme nada, y me paré delante del púlpito, del altar, y no había ni hecho el llamado, recuerdo. Me paré ahí delante y entonces ahí se acercaron a mí dos señoras que habían más, que no recuerdo ahora, y me pusieron la mano en la cabeza y el pastor empezó a orar por mí. Y desde ese instante yo solo sé que cerré mis ojos y yo sentí una corriente en mi espalda, sentí calofrío, sentí todo. Yo sé que lo que me recuerdo bien es que tenía un poloche blanco y empecé a sudar tanto que sudé todo el poloche en la espalda. Gloria a Dios. Y me fui para mi casa, me fui tranquilito así como con sueño, un sueño profundo. Y cuando llego a mi casa, le digo a mi esposa que yo acepté al Señor. Ella me dijo, bueno, está bien, pero como que no, ella no entendía, no quiso hablar de ese asunto. Bueno, al otro día, ya yo me levanto. Ese día no me levanté tan temprano como de costumbre, sino me levanto como a las 8 y pico. Y miro hacia arriba y veo ese sol tan radiante y el día tan lindo. Y así mismo salí feliz para mi trabajo, iba, y yo sentí esa alegría, esa paz por dentro de mí. Gloria a Dios. Y me recuerdo que la primera persona que encuentro era una persona que era enemiga mía. Teníamos problemas. Y cuando lo veo de espalda, que está con una manguera rociando la acera, y yo me la acerqué por la espalda y lo topé y lo abracé. Y cuando yo lo abracé para saludarlo, él se espantó, miró para atrás. Digo, no, yo te quiero decir que yo me convertí y no siento nada, no siento ningún rencor contigo. Y lo saludé, hablamos. O sea, una obra instantánea del Espíritu Santo. Fue la primera persona. Gloria a Dios. Y desde ese día quedamos yo y esa persona bien. Seguí caminando, habían varias personas que yo había ofendido. Había muchas personas que yo había ofendido y empecé ese mismo día a pedirle perdón a cada una de esas personas, a cada uno. Cada vez que yo perdonaba una persona, yo sentía un alivio dentro de mí. Yo sentía que una carga se iba dentro de mí. Gloria a Dios. Y así sucesivamente fui caminando y fui encontrando personas que yo tenía alguna deuda con ellos, algún problema, y iba solucionando mi problema. Gloria a Dios. Y desde ese momento en adelante, personas, por cierto, ese mismo día, personas que yo le compraba, droga, lo vi esa persona, se acercó a mí, cuando fue ese día me fue a llevar, por cierto, llevándome, y hasta sin dinero. Yo le dije, no, yo me retiré de eso, yo soy cristiano. Yo le dije, yo me convertí. Aleluya. Yo acabo de aceptar al Señor. Gloria a Dios. Y me convertí. Esa persona fue muy chévere conmigo, me dijo, no, está bien. Bien, excelente. Hasta me dijo que excelente decisión tomé. Amén, realmente. Porque sabía que era la mejor decisión. Claro. Y así fui, poco a poco fui ordenando mi vida. El Señor fue orando en mí grandemente, porque yo no tenía ni siquiera, yo lo que usaba más era tenis, yo no tenía zapatos de vestir. Y para la gloria de Dios, tenía un dinerito ahí y salí ese día a comprar un par de zapatos, porque ya sentía en mí una necesidad de vestirme formal para yo ir a la iglesia. Y fue algo maravilloso. Fui donde una persona que tenía unos zapatos que habían traído de fuera y a él no le servían, a mí me servían, eran 8.5. Y en vez de un par de zapatos, conseguí 2. y así sucesivamente fue Dios obrando en mi vida. Fui restaurándome, tanto físicamente, económicamente, espiritualmente. Perdón, Francis. Sabemos que la restauración que produce el Espíritu Santo en nosotros es instantánea a la hora de nosotros confesar a Jesús como nuestro Salvador.
pero también ese comienzo, ese inicio de esa nueva vida trae consigo una serie de desafíos. Yo recuerdo cuando tú aceptaste a Jesús, que tú ibas con tus niñas, eran como las personas que te impulsaban. Sí. Coral estaba pequeñita y Ámbar era una niña que 12 años. empezaba a ser adolescente. ¿Cuál es el rol que juegan Coral y Ámbar en tu permanencia y en tu caminar con pasos firmes en los caminos del Señor? Bueno, Ámbar, como era la más grande, Ámbar tenía 12 años, Ujú. era con la que más tenía comunicación. Yo y ella siempre hemos tenido una buena cercanía en cuanto a eso. Sí. Y como era la mayor, la más pequeña, siempre estaba más de cerca con la mamá. Entonces, la esposa mía se congregaba en otra iglesia. Cuando yo me vengo a los pies del Señor, que me convierto en la iglesia, Ámbar decide acompañarme. Me dice, recuerdo la primera vez me dijo, papi, yo voy contigo. Digo, está bien, ven, vámonos. Gloria Porque a Dios. yo estaba decidido a ir solo a mi iglesia. Y empezó Ámbar a acompañarme. Entonces Ámbar, después Coral, también le sigue los pasos porque ya no quiere estar sola. Coral quiere estar con su hermana también. Y vinieron ellas dos conmigo, ya yo me sentía más respaldado, sentía un apoyo. Y ya todos los domingos y los viernes, que en ese tiempo eran cultos viernes y domingo, Ajá. pues ya era un apoyo que yo tenía. Luego mi esposa me da la sorpresa un día y me dice, yo pienso quedarme contigo en la Quedarme iglesia. contigo, amén. Digo, bueno, gloria a Dios, ya la cosa... Daisy estaba dudando un poco, déjame no moverme Sí. hasta ver que es real lo que él está haciendo. Ya el Señor ahí completó de reunir mi familia. Amén. O sea, Déjame preguntarle a Ámbar. Ámbar, ¿qué tú les recomiendas a los hijos que sus padres están pasando por una situación difícil? Por ejemplo, en este caso era droga, pero hay otros jóvenes que en su hogar están pasando por situación de alcohol y de otro tipo de vicios que están teniendo sus padres. ¿Qué tú les recomiendas a esos jóvenes para que apoyen a sus padres y puedan verlos ser libertados? Bendiciones. Yo pienso que lo primero es, el amor es algo fundamental en una familia. O sea, nosotros a pesar de las situaciones y las adversidades, yo recuerdo que siempre lo tratábamos de apoyarlo a él, de estar ahí. Yo lo abrazaba. Yo me acuerdo que cuando él no había llegado, que llegaba de madrugada, yo veía a mi mamá despierta y yo también me preocupaba porque yo decía, ¿dónde está mi papá? Pero yo creo que lo primero es el amor. O sea, el amor que tú tienes a tu familia. Confiar en Dios. Que Tú si eras él- una niña cristiana. Ajá, en ese fui momento. criada en la iglesia desde que nací. Entonces ya nosotros teníamos ese fundamento de Amén. orar. Mi mamá siempre oraba por mi papá. Y sabíamos que el Señor podía hacer la obra en él. Entonces yo le exhorto a esos jóvenes que confíen en el Señor, que apoyen a su familia, a cualquiera que sea el caso que tengan, Exacto. que mantengan eso en oración, porque la oración puede mucho. Eso fue la herramienta principal que nosotros utilizamos, la oración. Amén. Y el Señor en un momento entonces nos respondió. Amén, gloria a Dios. Francis, hay muchos jóvenes que están atravesando por situaciones igual a la que tú atravesaste, quizás más de lo que nosotros nos imaginamos. En muchos hogares están atravesando por la situación de la que ustedes han salido vencedores. Gloria a Dios. ¿Qué tú les recomiendas a esos jóvenes en este día? ¿Qué tú le dices a ese joven que está viendo que los vicios, sea droga o sea alcohol o sea juego, no son el camino y que ese vacío que ellos tienen, solo Cristo Jesús puede llenarlo y que Él está dispuesto a transformar sus vidas? amén. Bueno, una de las razones, como estaba diciendo, lo único que yo pude encontrar, yo visité centros de rehabilitaciones, también
Se me olvidó decirle ahorita, un amigo de ella que era psicólogo del Hospital George, ella me llevó a una consulta con él, tuve una consulta con él, tuve unas cuantas terapias con él, con folletos y todo, tuve completamente unas sesiones y nada de eso no pudo impedir. Incluso ese mismo día, acabando de salir de una sección de él, tuve que consumí. O sea que nada completamente te saca de ese camino, solamente Dios, solamente con ayuda de Dios. Y le digo a todos los jóvenes y a toda persona de toda edad, que no intenten tocar la droga, no intenten consumir drogas, ni siquiera un cigarrillo, ni una patilla, ni droga, ni heroína, ni nada, que no intenten absolutamente tocarla a la droga, porque la droga es un enemigo que mata, destruye, y jamás en la vida la persona vuelve a recuperarse, a menos que no sea en los caminos de Dios. Amén. O que abra su corazón a Dios. Amén. Es lo único que puede devolverle a un hombre la dignidad después que la droga lo atrapa. Y la obra que hizo el Espíritu Santo en la vida y en la familia de Francis es tan hermosa que luego de muchos años tú volviste a estudiar, Francis. Amén, sí, claro. Luego de que yo me convertí, entró dentro de mí el anhelo por superación, por estudiar. Había dejado la escuela en octavo. Recuerdo que en el colegio el papá de mi esposa fue que empecé a estudiar nuevamente y tuve que repetir de nuevo el curso para poder terminar, porque ya tenía mucho tiempo que no estaba estudiando, tenía deseo de estudiar, de superación, y gracias a Dios terminé mi bachillerato, cogí mis pruebas nacionales, gracias a Dios, y por la gracia de Dios, de ahí en adelante todo empezó a marchar bien. Mi vida es otra, mi vida es diferente. Después que Dios llegó a mi vida, ha sido una transformación y restauración completa de mi familia, en mi vida, en lo personal, en lo físico, en toda la manera. Amén, gloria a Dios. Has podido ver el sueño de tus hijas, amén, ya profesionales, otro camino a ser profesional, y sabemos que Dios tiene mucho más para ustedes como familia. De igual forma, es el propósito de Dios para tu vida. El propósito de Dios, dice la palabra, que es que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dice la palabra de Dios, yo sé los propósitos que tengo contigo, mis pensamientos son de bien y no de mal. Los pensamientos de Dios para ti son de bien. Dios no quiere que te estés perdiendo, Dios no quiere que estés metido en la depresión, Dios no te quiere ver destruyendo tu cuerpo, porque dice la palabra que nuestro cuerpo es templo del Dios viviente. En este día, ese Cristo que transformó la vida de Francis y transformó la vida de su familia, es el Cristo que quiere transformar tu vida y te lo ofrecemos. Dios quiere hacer un cambio en ti. Solo tienes que rendirte a Él, confesar a Jesús como tu único Salvador, y verás que inmediatamente empezarán a ocurrir cambios en ti. Yo te pido que repitas esta oración después de mí. Oremos. Señor Jesús, en esta hora te confieso como mi Señor y mi Salvador. Te pido en esta hora que limpies mi vida, que limpies, que borres mis pecados. Rompo con el mundo y con las cosas del mundo para dedicar mi vida a ti. Señor, en este día, que mi camino sea tu camino y que mi vida sea para vivirla para ti. En esta hora, en el nombre de Jesús, declaro que soy tu hijo y que tú eres mi Padre. Tómame de tus manos y llévame por ese camino. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y permíteme, oh Dios, caminar y serte testigo fiel hasta el último de mis días. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado,
Lo pido. Amén y amén. Si has hecho esta oración, nosotros somos la Iglesia Casa de Buenas Nuevas. Estamos ubicados en la calle Sánchez 120, Antiguo Centro Español, en el sector de Miramar, frente a la Panadería Pueblo. Aquí estamos a tu orden. Si estás en otro lugar de República Dominicana, en otra nación, busca una iglesia donde se predique la sana doctrina y congrégate. Dios te bendiga y te guarde. Nos vemos en una próxima entrega de Cuando llegó a mi vida.